Muy buenas. Hoy vamos a desgranar a fondo la enfermedad celíaca. Nos vamos a centrar, como siempre, en un enfoque 100% estratégico para que dominen este tema de cara al ENARM. A ver, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Empezaremos con lo más básico, los conceptos fundamentales, y a partir de ahí iremos construyendo todo el conocimiento, paso a paso, hasta que lleguemos a esos datos clave, a esas perlas que de verdad marcan la diferencia en el examen. Bueno, pues vamos a empezar por lo esencial, ¿no? Primero, una definición precisa de la enfermedad celíaca. Y segundo, a quién afecta principalmente. Mirad, la definición para el ENARM se sostiene sobre 3 pilares. Primero, es una respuesta autoinmune. Segundo, el disparador, el gatillo, es el gluten. Y tercero, necesita sí o sí una predisposición genética. Si falta uno de estos 3, ya no estamos hablando de enfermedad celíaca. Así de simple. Este dato es mucho más importante de lo que parece. A ver, un 0,7% puede sonar a poco, pero si lo extrapolamos, estamos hablando de casi 1 millón de personas en México. El mensaje aquí es clarísimo. Es una patología muchísimo más común de lo que se creía, y lo más probable es que esté muy infradiagnosticada. Esta tabla es oro puro, pone todo en perspectiva. Fíjense en todos los factores, pero ojo al último dato. La elevación crónica de aminotransferasas multiplica el riesgo por más de 18. Por 18. Este es un dato pivote clarísimo para el ENARM. Nos obliga a descartar enfermedad celíaca en cualquier paciente con esa alteración hepática sin una causa clara. Vale, ya sabemos qué es y a quién le puede dar. Ahora vamos a meternos en las tripas del asunto, a entender el cómo. Vamos a ver el mecanismo fisiopatológico, que al final es lo que explica todas y cada una de las manifestaciones clínicas. Esta es la secuencia, la cadena de eventos que tienen que dominar. Todo empieza al ingerir gluten. Esto, en personas genéticamente susceptibles, activa a los linfocitos T. A partir de ahí, se desencadena la producción de autoanticuerpos, como los famosos antitransglutaminasa, que son los que al final atacan y provocan la inflamación y la atrofia de las vellosidades. Entender esta cascada es entender la enfermedad. La clínica de la enfermedad celíaca es como un iceberg, de verdad. Los síntomas gastrointestinales de toda la vida, la diarrea, el dolor, son solo la punta que se ve. Pero la inmensa mayoría de las manifestaciones, como la anemia, la osteoporosis o esa fatiga crónica que no se va con nada, están bajo la superficie. Y muchas veces son la única pista que vamos a tener para llegar al diagnóstico. Bien, con toda esta variedad de síntomas, ¿cómo pasamos de la simple sospecha a tener una certeza diagnóstica? Pues vamos a detallar el algoritmo, paso a paso, para no perdernos. Esta frase de la guía es que lo resume todo. Es el primer paso y el más importante para diagnosticar. Tener siempre un alto índice de sospecha. Hay que tener la enfermedad en mente. A ver, pregunta directa de examen. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es la primera prueba que hay que pedir? La respuesta es clara y concisa. Los anticuerpos IgA antitransglutaminasa tisular. Es la prueba de elección para empezar. Son muy sensibles y específicos. Pero mucho cuidado. Un resultado negativo no siempre, y repito, no siempre descarta la enfermedad si la sospecha clínica es muy alta. Luego veremos por qué. En adultos, el estándar de oro, la prueba que nos da la confirmación definitiva, es la biopsia duodenal. Y en la biopsia hay que buscar la tríada histológica clásica. 1. Atrofia de las vellosidades. 2. Hiperplasia de las criptas. Y 3. Un aumento de los linfocitos intraepiteliales. El papel de la genética es un concepto clave y a veces lioso. Piénsenlo así, los genes HLA-DQ2/DQ8 son como un permiso para poder tener la enfermedad. Si no tienes ese permiso, es prácticamente imposible que la desarrolles. Por eso su gran valor es para descartar la enfermedad. Pero claro, tener el permiso no significa que la vayas a desarrollar. Por eso su valor para confirmar el diagnóstico es muy, muy bajo. Perfecto. Una vez que tenemos el diagnóstico confirmado, el manejo se centra en una única pero potentísima intervención. La dieta. El tratamiento es, ni más ni menos, la eliminación estricta y de por vida del gluten. No hay otra. Es la única manera de parar esa cascada autoinmune que vimos antes, de permitir que la mucosa del intestino se regenere y, por supuesto, de que se resuelvan los síntomas. Y este es el número mágico, menos de 20 partes por millón. Es el umbral que se reconoce a nivel internacional para que un alimento se pueda etiquetar como sin gluten y sea seguro. ¿Pero qué pasa cuando un paciente, a pesar de cumplir la dieta raya rajatabla, no mejora? Bueno, pues ahí entramos en un terreno más complejo, las complicaciones y la enfermedad celíaca refractaria. Esto es una situación poco común. Por suerte, afecta a menos del 2% de los pacientes. Pero es una condición muy grave.
Aquí, la distinción entre tipo 1 y tipo 2 es absolutamente crucial. La clave está en los linfocitos intraepiteliales. En el tipo 1 son normales y eso se asocia a un mejor pronóstico. Pero en el tipo 2 encontramos clones de linfocitos T que son anormales y esto lamentablemente se asocia a un pronóstico malo y a un riesgo muy alto de que se transforme en un linfoma. Y ya para terminar, vamos a hacer lo que más nos gusta, destilar todo lo que hemos visto en esos puntos de máximo rendimiento, esas perlas que no se pueden olvidar bajo ningún concepto de cara al examen. Venga, repaso rápido de los puntos imprescindibles. Perla 1, anti-TT e IgA es la primera prueba a pedir. Perla 2, si la serología es negativa pero la sospecha es alta, siempre hay que pensar en un déficit selectivo de IgA. Perla 3, en adultos la biopsia es obligatoria. Perla 4, la genética HLA negativa prácticamente descarta la enfermedad, valor predictivo negativo altísimo. Y Perla 5, cuidado, la atrofia vellositaria no es exclusiva de la celiaquía, hay otros diagnósticos diferenciales. Y para cerrar, volvamos a esa pregunta clave, la que nos llevamos a la práctica clínica. ¿Qué condición nos tiene que hacer saltar todas las alarmas para buscar una enfermedad celíaca? Si se acuerdan de la tabla de riesgos, la respuesta es la elevación crónica inexplicada de las aminotransferasas. Este es el dato pivote que resume la esencia de todo este tema. Pensar en la enfermedad celíaca más allá del intestino es la única clave para no pasarla por alto.